Hola, buenos días y bienvenidos un domingo más al ciclo Ciencia en Primera Persona que organizamos aquí en el MUNFIT con la colaboración de la Delegación Institucional del CSIC en Madrid. Este es el último domingo de este ciclo 2021 con el que cerramos el curso. Ahora, a continuación, Marina Villegas os presentará, como todas las ediciones, al último de los ponentes de este curso. Muchas gracias, Marina. Buenos días a todos los que estáis conectados y muchas gracias, por supuesto, como siempre, a FECIT y al museo por organizar este ciclo y a nuestro ponente de hoy, a Joaquín Campos Acosta, por dedicar esta mañana de domingo a algo tan interesante como el color. Ya veréis que la charla va a ser una maravilla, nos va a animar mucho la mañana. Quería presentaros a Joaquín. Joaquín Campos es investigador del Instituto de Óptica del CSIC, es físico por la Universidad de Cantabria y se doctoró con una tesis también en el Instituto de Óptica. Su mayor parte de la carrera investigadora la ha realizado en el Consejo con diversos temas relacionados con medición de radiación óptica desde el ultravioleta, el visible y llegando al infrarrojo próximo en el espectro de radiación electromagnética, y confiesa que le gusta mucho la enseñanza y la divulgación de todos estos temas. Entre otras muchas cosas, como sus artículos y sus artículos y actividades de divulgación, pues ha sido miembro de la División 1 de Visión y Color y de la División 2 de Medida Física de Luz y Radiación de la Comisión Internacional de Iluminación, y también es la persona de contacto española en el Comité Técnico de Fotometría y Radiometría de Euramet, que es la Asociación Europea de Metrología. La metrología es ese campo que se dedica a medir las cosas, no solo luz, como nos va a contar Joaquín, sino todo el tema de medidas. Así que, bueno, sin más, yo doy paso a Joaquín, que es el que tiene que tener protagonismo esta mañana, y de nuevo le agradezco mucho su disponibilidad. Gracias, Joaquín. Hola, buenos días a todas vosotras y a todas las personas que nos oyen y nos miran a través de esta retransmisión en streaming. Yo me uno a los agradecimientos también al MUNFIT y al CSIC por esta labor de divulgación de la ciencia que es tan importante hoy en día para todos, en particular, por supuesto, para los que nos dedicamos a ello, pero también para toda la sociedad. Y también te agradezco a ti, Marina, la presentación que has hecho. Tan solo decir que igual te he pasado mal el dato, pero la tesis la hice en la Universidad de Granada y estudié en la Universidad de Granada, nada más. Antes de empezar, quisiera decir un par de palabras sobre el Instituto de Óptica Daza de Valdés, que es uno de los más antiguos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De hecho, es el más antiguo de la antigua área de Física y Tecnologías Físicas, hoy área de materia del Consejo. Se fundó en el año 1946, con lo cual este año estamos de cumpleaños, cumplimos 75 años. Aquellas personas que estén interesadas en conocer qué es lo que se hace en más detalle, pues pueden visitar nuestra página web o bien ver un pequeño vídeo que tenemos en YouTube también, donde se muestra la actividad científica que hacemos dentro del área de óptica y fotónica en el instituto. En particular, también se contemplan las áreas de visión y de fotometría, radiometría y colorimetría, que son las más relacionadas con el tema que voy a comentar yo hoy y que son las más tradicionales también del instituto porque se están haciendo desde su fundación. Bien, dicho esto, si estuviésemos todos presentes en una sala, empezaríamos preguntándonos qué es el color. Y empezaríamos preguntándonos pues, si es algo propio de los objetos, o si es una propiedad física, o si es una sensación, entendiendo por sensación aquello que recibimos a través de los sentidos, o si es una percepción. Y tendríamos un pequeño debate, un pequeño coloquio, donde se podrían poner de manifiesto distintas ideas. Desafortunadamente no lo podemos hacer así todavía, parece que el año que viene es posible que así sea para otros compañeros míos. Y sí que quisiera plantear esta escena que se ve aquí a la derecha para un poco ilustrar la respuesta que vamos a ir dando a cada una de estas cuestiones. Si es algo propio de los objetos, pues claramente es que no, porque si un objeto lo cambiamos, lo ponemos en un ambiente luminoso de un sitio a otro, pues cambia su color, ¿no? Y esa experiencia la tenemos todos
con lo cual el color no es algo propio de los objetos. ¿Es una propiedad física? Pues sí, porque si yo quitase de aquí, de hecho, esta escena, pues dejaríamos de verlo, con lo cual si no hay un estímulo físico no tenemos color. Pero eso no es todo. ¿Es una sensación? Pues también. De hecho, si cerrásemos los ojos dejaríamos de ver este estímulo. Por lo tanto, sí, tiene que haber una transmisión de la sensación hasta nuestro cerebro. Pero además, no solamente en el cerebro se recibe una sensación, sino que se interpreta. Y se interpreta dependiendo de las condiciones de contorno, de la cultura de cada cual y de la historia de cada persona. Y eso lo podemos ver aquí, el típico ejemplo donde los cuadros que están en la misma fila tienen el mismo color y sin embargo no se perciben iguales, sobre todo a primera vista, si nos fijamos en ello. Entonces, si el color es una percepción, ¿cómo vamos a cuantificar el color? ¿Cómo vamos a medir el color? Que en el fondo es determinar un número y una referencia de forma que sepamos cuántas veces esa referencia está contenida en la cantidad, en la magnitud de la que estamos hablando. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar responder en este ratito. Para ello vamos a empezar preguntándonos también cómo identificamos nosotros habitualmente el color. Entonces, este dodecágono tiene un color. Si quisiéramos decirle a alguien qué color tiene, pues hay que le diría, pues esto es verde, pues esto es amarillo. Hay que le decía, pues no, pues esto es amarillo verdoso. Pues no, pues esto es verde amarillento. Pues esto, en fin, hasta fluorescente, ¿no? de los subrayadores que utilizamos habitualmente para remarcar los textos. Tendríamos nuestro pequeño debate y a lo mejor llegábamos hasta alguna conclusión. Pero si ahora tuviésemos que describir estos dos colores, ya tendríamos otro nuevo problema, porque los tonos son muy parecidos y empezaríamos a decir que si uno es más claro, que si el otro es más oscuro, que si uno parece que está más saturado, que si el otro es más colorido. En fin, la transmisión del color, siempre que no lo tengamos delante, es un problema. Y vamos a ver si existe alguna forma de hacer una transmisión de lo que es un color a otra persona que no lo esté viendo y que lo podamos definir de forma universal y unívoca, sobre todo unívoca. ¿Cómo identificamos nosotros el color? Pues con lo que acabamos de decir, hemos visto que hay tres atributos perceptivos del color. Un color lo describimos por su luminosidad o claridad, dependiendo de que sea una fuente de luz o que esté reflejando luz, un objeto. Y eso lo que hacemos referencia es a la cantidad de luz que está emitiendo, que nosotros recibimos de ese objeto. Lo definimos por su tono. El tono es aquello por lo cual nosotros decimos pues, que un objeto es azul o es verde o es rojo, todos los tonos intermedios. Y lo definimos por su saturación o croma. Es decir, nosotros utilizamos tres atributos perceptivos para definir un color. Solo con las palabras ya hemos visto que tenemos problemas y entonces lo ideal, ¿qué sería? Pues intentar asignar a cada uno de estos atributos perceptivos un número y una referencia de manera que todos supiésemos de lo que estábamos hablando. Bien, hay un fenómeno visual que se llama el metamerismo, cuya definición aquí tenéis, he puesto la de la Wikipedia y otras. Yo también recomiendo la del Vocabulario Internacional de Iluminación, que es accesible vía internet y de forma gratuita. Y que es un fenómeno visual por el cual dos estímulos físicos que son diferentes se pueden ver iguales en unas determinadas condiciones de observación y de iluminación. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es una foto que yo he sacado con mi móvil de esta tarjeta para poder ilustrar lo que estamos hablando. La primera está hecha con la luz difusa del cielo, es decir, cuando uno mira, se ilumina con la luz que viene del cielo, dejando el sol a la espalda. La siguiente es con la luz difusa del cielo más la del sol, y ya vemos que al principio los tres eran como muy parecidos, para algunas personas serán iguales, para otras serán muy parecidos. Cuando metemos la radiación difusa del sol, además de la directa del sol, además de la del cielo, pues ya vemos que se observan cambios en los tres, ¿de acuerdo? Y aquí la última es con la luz que generalmente tenemos en la cocina de nuestra casa, la que se suele llamar fluorescente de blanco frío. Y vemos que hay un cambio total. Los tres estímulos, como digo, son los mismos, sin embargo, dependiendo de las condiciones, yo puedo ver los estímulos iguales o no. Esto del metamerismo es muy importante porque en el fondo es el mecanismo, es el fenómeno que soporta la igualación de color. Seguramente muchos de los que están oyendo ahora han hecho experiencias de igualación de color con distintos colores, pues lo típico, uno rojo, verde y azul.
que se mezclan y se pueden obtener distintos colores en este campo, dependiendo de la cantidad de cada uno de ellos que ponga, y también la experiencia típica de poner otro color y ver si somos capaces de igualarlo o no. Esto es lo que se conoce como igualaciones de color mediante mezclas aditivas. Y esto lo que nos pone de manifiesto es que, al menos para ciertos colores, yo puedo reproducir un color con una referencia a otros 3 y las cantidades de esos 3 que yo voy poniendo. Bien, eso es el germen de lo que podría ser la medida del color. Pero claro, para medir se tienen que cumplir una serie de características. Tienen que cumplirse leyes de adición y leyes de multiplicación, porque si no, no podríamos realizar medidas. Bueno, pues existen unas leyes que se conocen como las leyes de Grassmann. El nombre de Grassmann aparece escrito de muy diversas formas en la literatura, con una S, con 2 S, con una N o con una 2N final. Yo creo que esta es la original, pero tampoco pondría la mano en el fuego, que gobiernan las leyes aditivas. Quiero recalcar aquí que son leyes experimentales que se ponen de manifiesto basándose en la experiencia de la observación de mezclas aditivas de estímulos. Entonces, la primera ley lo que dice es que si yo tengo un estímulo de color A y otro estímulo de color B y los veo iguales, que es lo que significa el signo igual, y tengo otro estímulo de color C y otro estímulo de color D y los veo iguales también, si yo mezclo A con C y B con D de forma aditiva, las mezclas las seguiré viendo como iguales, que es lo que quiere decir esta expresión. La segunda ley lo que dice es que si yo tengo un color A que lo veo igual a otro color B y tengo un color C que lo veo igual a otro color D y tengo que el color A está de alguna forma incluido en el C y el B está incluido en el D, cuando yo haga esta operación de aquí, es decir, al color C quitarle la parte de A y al color D quitarle la parte de B, lo que queda también lo seguiré viendo como igual. Y por último, la tercera ley de Grassmann es que si yo tengo un color A que lo veo igual a otro color B diferente y aumento la cantidad de luz de los mismos en la misma proporción, seguiré viéndolos los dos como igual una vez que he aumentado la cantidad de luz. ¿De acuerdo? Entonces, estas leyes nos dan suma, aditividad, nos dan diferencia y nos dan capacidad de multiplicar. Luego, estas son las leyes que tenemos que utilizar, que podemos utilizar para poder hacer metrología con los colores. Un pequeño comentario, la forma en que estas leyes se presentan en la literatura, en distintas fuentes, es diferente y vuelvo a decir, como antes, yo creo que esta es la original, pero estas cosas que han sido escritas por tantos autores a veces no es fácil llegar a las fuentes originales. En resumen, ya tenemos experimentalmente demostrado que para representar cualquier color bastará contar las cantidades de primario que permiten obtenerlo como mezcla aditiva. Y por primario, aquí también quiero llamar la atención que es simplemente los colores que vamos a utilizar como referencia y que no hay colores mejores ni peores. Simplemente los que se utilicen como referencia en un sistema se conocen como primario. Bien, por lo tanto, si somos capaces de expresar un color en función de otros 3, por ejemplo, con unas cantidades, pues ya tenemos un espacio de color cuyas referencias serán lo que yo he llamado aquí R1, R2 y R3 y cuyas cantidades vendrán dadas por R1, R2 y R3 y así podremos construir un espacio de color. Primera piedra para poder hablar de metrología del color. Pero poco dura la alegría en la casa del pobre, como dice el refrán español. ¿Cuál es el problema? Bien, yo ya tengo una base, pero tendría que hacer una igualación para cada color, utilizando estas referencias, esta R1, R2 y R3. Y ya sabemos que los colores que se pueden percibir son millones, con lo cual tendríamos que hacer millones de igualaciones para fijar cuáles serían las coordenadas de ese color en este sistema. Bueno, además, resulta que todas las personas no ven igual el color, no solamente por la parte perceptiva, sino ya desde el punto de vista sensorial. Aquí tenemos 2 mapas de retinas de 2 personas con la distribución de los conos que se pueden encontrar en cada una de ellas y como se puede ver, los mapas son diferentes, por lo tanto,
la percepción de color que tendrá cada una de ellas pues será diferente. En particular la sensación, porque las percepciones a veces también se corrigen. Por lo tanto, antes de iniciar lo que podría hacer la medida del color o como primer paso, necesitamos definir un observador de referencia, es decir, ponernos de acuerdo en cómo vamos a ver los colores todos, y como todos los vemos diferentes, pues entonces vamos a definir uno común, vamos a alcanzar un acuerdo. Bien, de esta forma nació el que se conoce como espacio de color CIE-RGB. CIE es el acrónimo de la Comisión Internacional de Iluminación, que es una comisión internacional que tiene ya una larga vida, que no tiene capacidad normativa, pero curiosamente es una comisión internacional con una gran autoridad, de forma que todas sus recomendaciones son consideradas por prácticamente todo el mundo que participa en el mundo de color como si fuese una normativa. Bueno, pues la CIE, ¿qué es lo que hizo para definir este espacio? Pues primero, definir los estímulos de referencia. Entonces cogió un estímulo bastante puro de color, que era un verde, un estímulo bastante puro de color en la zona azul y un estímulo bastante puro de color en la zona rojo. Y definió un observador de referencia, que es lo que se conoce como las funciones de mezcla. ¿Por qué? Porque es lo que indica cómo ese observador vería cada uno de los colores elementales, podríamos decir, cada uno de los colores que responden a esa longitud de onda. Si tenemos ese observador definido y conocemos la característica espectrofotométrica del objeto, es decir, la cantidad de luz, de radiación que emite en cada longitud de onda, podemos determinar a partir de esta ecuación qué cantidad de los primarios rojo, verde y azul harían falta para reproducir el color. Esos valores R, G y B se conocen como valores triestímulo, porque son los valores que indican qué cantidad de cada estímulo primario necesitamos. Bien, ¿cuál es el problema? Pues que este triángulo que está puesto aquí indica los colores que se podrían obtener como mezcla de estos tres primarios. Y sin embargo vemos que hay un conjunto de colores que no se podrían obtener como mezcla de esos tres. Sí se podrían obtener añadiéndole al problema, al color problema de esta zona, una cierta cantidad del rojo y eso mezclándolo con la mezcla, o sea, y eso comparándolo, perdón, con la mezcla del color verde y el azul. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay colores, que son todos los que están en esta zona, que tienen un valor triestímulo, es decir, una cantidad de rojo negativo. ¿Qué quiere decir una cantidad de rojo negativo? Pues que hay que sumársela aditivamente al color problema en vez de sumarla aditivamente con los otros dos de referencia. Bien, pues esto, si observamos en más detalle las gráficas espectrales de las funciones de mezcla, se ve claramente que en toda esta zona espectral, que es la misma que veíamos antes, se necesita un valor triestímulo negativo del primario rojo. Teniendo en cuenta que esto del valor triestímulo negativo es lo que acabo de decir, porque claro, un valor negativo de un color, pues ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? ¿No? Esto o es o no es, pero no puede ser negativo. Aprovecho para comentar también que según el tipo, como he dicho antes, según los primarios que tengamos, podemos combinar una serie de colores o no. Con lo cual, pues toda una gran línea de investigación que todavía se sigue haciendo en la actualidad, como comentaremos al final, consiste en ver qué colores, qué fuentes podemos utilizar en la práctica para reproducir la mayor cantidad de colores con ese dispositivo. Y así, pues bueno, vemos que en esta información que he tomado de este sitio, se ve que hay de los que son triangulares, o sea, de los que utilizan tres primarios, pues parece que el Adobe RGB es el que más área cubriría, pero también existe la posibilidad de utilizar un mayor número de primarios para ensanchar el área de colores reproducidos. Y lo que se observa es que en general los dispositivos de impresión, que son los CMYK, son los que menor número de colores pueden reproducir. Con esto también llamo la atención que, claro, si nosotros estamos reproduciendo un color en un sistema de referencia CMYK, pues para expresarlo en otro que sea, por ejemplo, un RGB, pues necesitaríamos un sistema de transformación. Y siempre el sistema de transformación es a través
de los sistemas de referencia CIE que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, esto es un pequeño paréntesis simplemente para llamar la atención sobre ese aspecto. Yo he ido representando los colores en esta y en esta transparencia en unos mapas de color. Esos mapas de color se llaman diagramas cromáticos. Hoy en día, sobre todo para la gente joven, con las facilidades que tenemos para reproducir todo en 3D, esto del diagrama cromático pues parece que como que deja de tener un poco de sentido, pero hasta hace unos años, cuando solamente teníamos mapas en 2 dimensiones, pues claro, esto del color también había que hacerlo como en mapas de colores, que son esos diagramas cromáticos, que se definen como el cociente entre uno de los valores triestímulos y la suma de los otros 3. Generalmente se cogen los 2 primeros, en este caso en el del RGB, pues sería el valor triestímulo R, el valor triestímulo G dividido por la suma de los otros 3, y eso pues se representa y se obtiene lo que hemos ido viendo anteriormente. Bien, hemos visto que el sistema RGB tiene problemas. Por lo tanto, vamos a intentar solucionar esos problemas en el sentido de buscar un sistema de representación que sea más universal y que pueda ser accesible a todo el mundo sin necesidad de reproducir estímulos físicos concretos. Entonces, en esa línea es cuando aparece el espacio de color CIE, que se conoce como X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Se llama X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula porque se basa en 3 referencias que no son reales, como podía ser el RGB, estímulo de color rojo, verde y azul. Son referencias que no existen, ¿de acuerdo? No las podemos reproducir. ¿Y por qué se hace esto? Pues para evitar que haya valores triestímulos negativos. Por lo tanto, si X y Z lo representásemos en el plano cromático, estarían fuera de esa zona que hemos visto que contiene a todos los colores para que su suma pueda reproducir a los 3. Se hace con la intención de universalizar el sistema. Bueno, se hizo porque esto realmente se aprobó en el año 1931 ya. Y se hace con la intención de que uno de los primarios nos sea indicativo de la cantidad de luz. Siempre cuando uno va a hacer un sistema metrológico, aparte de que sea robusto, de que sea estable y de que sea universal, intenta que las cantidades que se dan sean lo más significativas posibles para la persona que los utiliza. De forma que tengamos, por ejemplo, si estuviésemos haciendo una descripción de una longitud y el sistema de una barra, de cualquier cosa que tenemos en casa, y eso lo diésemos en micras, el número sería tan grande que perdería el significado para las personas que lo utilizan. Bueno, pues lo mismo pasa con el color. Con lo cual, si intentamos que uno de los primarios ya nos vaya dando la cantidad de luz, que si nos acordamos al principio, era uno de los atributos perceptivos que nosotros utilizamos para describir el color, pues ya nos vamos acercando más a lo que es la experiencia habitual de los observadores. Bueno, pues este espacio X y Z, no voy a entrar en más detalle de cómo se consiguió, pero lo que sí que está claro es que viene definido por unas funciones de mezcla, que antes eran las RGB, ahora son X y Z, que en el fondo lo que nos dicen es cómo ve cada color este observador que nos hemos puesto de acuerdo para definir, ¿eh? Y estas X y Z se conocen como observador patrón CIE 1931. Igual que antes, ahora tendríamos unos nuevos valores triestímulos que llamamos X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, que vendrían dadas por esta expresión. Y lo mismo que antes, pues también tendríamos unas coordenadas cromáticas, que en este caso llamamos X pequeña e Y pequeña, y que se obtienen para cada color según esta expresión de aquí. Bien, pues si de los colores conocidos, la forma que tienen las funciones de mezcla en este nuevo sistema de referencia son las que veis aquí. De manera que si nosotros las observásemos a través de un hipotético filtro, veríamos esta, la Y, que es como la curva de eficiencia luminosa de la luz, lo que se conoce también como V de lambda. Tendríamos la azul, que es la que da o pone la contribución a los estímulos que tienen los colores azules, ¿verdad? Que es las longitudes de onda más cortas del espectro. Y luego tendríamos la X. Y como he dicho, estos no son estímulos reales, con lo cual la X no pondría solo lo que es la contribución a las longitudes de onda más largas, sino que también se necesita
un pequeño complemento aquí en la zona azul para poder determinar cuáles son de verdad las coordenadas que corresponden a todos los estímulos que podemos ver y que se puede observar en este diagrama. Este diagrama ahora ya sí que tenemos un poco más de conocimiento para presentarlo, lo hemos ido viendo antes y se llama el diagrama XY. Hay quien también en el mundillo lo conoce como la suela del color por la forma de la suela de zapato, por la forma que tiene el diagrama. Bien, hemos conseguido un avance. Ya tenemos 3 estímulos que son universales, tenemos una forma de determinar las cantidades de esos estímulos y ya tenemos que uno de los estímulos nos va a indicar la cantidad de luz. Bien, pues vamos a ver si podemos ir mejorando el sistema de referencia de forma que sea más próximo todavía a la experiencia de visión del color que nosotros tenemos. Entonces, ahí el primer paso es este que enuncio aquí, espacio XZ o espacios de color X y Z. Bueno, pues si nos aproximamos a la forma en que tenemos en la que funciona nuestro sistema visual, pues nos llaman la atención 2 cosas en relación con esto del color. Por una parte es que la forma de percibir la luz que tenemos depende de que estemos observando una escena en detalle, lo que yo pongo aquí como campo de 2 grados, realmente menor que 4 grados, o que estemos mirando a una escena de una forma un poco más panorámica, que es lo que yo indico aquí como un campo de 10 grados y que en la práctica, en el mundillo, se conoce como siempre que sean campos mayores de 4 grados. Luego ya tenemos una diferencia según la forma en que estemos mirando, vamos a tener una sensación de color diferente. Y por otra parte, nuestro sistema visual también funciona diferente según la cantidad de luz. Supongo que es conocido para muchos de los que nos escuchan el dicho de que por la noche todos los gatos son pardos. Eso lo que quiere decir es que cuando hay poca cantidad de luz, realmente no tenemos percepción de color, sino solo cantidad de luz. Y ese régimen se llama escotópico. Para hacernos una idea, es la cantidad de luz que podríamos tener si estuviésemos en el campo por la noche, en una noche de luna llena y solamente con la iluminación de esa luna llena. Generalmente nuestra vida se desarrolla en lo que llamamos régimen fotópico, con lo cual somos capaces de ver el color en el régimen fotópico porque las células responsables de esto están funcionando. Pero entre el régimen fotópico y el régimen escotópico hay otro régimen que se llama mesópico, en el cual la forma de funcionar del ojo pues, es una mezcla de los dos. Entonces, en el escotópico no hay color, por lo tanto, no definimos el color, y en el mesópico, pues según el nivel en que nos encontremos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que tenemos que definir un espacio de color X y Z para un campo de 2 grados y otro para un campo de 10 grados. Y el tema del mesópico pues está todavía en investigación y ya veremos por dónde vamos avanzando. Otro problema que tenemos, sobre todo en el punto de vista de la industria, con este sistema X y Z, y voy a volver, es que si observamos los colores, por decirlo así, no ocupan la misma cantidad de área dentro del diagrama y, por supuesto, dentro del espacio de color. De manera que si nosotros estuviésemos hablando de diferencias de color, pues 10 unidades, porque esto se habla en valores de 1 a 100, del color verde prácticamente no tendrían una variación en lo que es el color percibido, mientras que 10 unidades, o 0,1 como estamos viendo en la gráfica, en la zona de rojo, amarillo, naranja, tiene una gran variación en el tono del color. Eso desde el punto de vista industrial es un inconveniente, no solamente desde el industrial, pero fundamentalmente el industrial, por lo cual otra de las líneas de actuación es vamos a definir unas transformaciones matemáticas de forma que las distancias percibidas como diferencia de color iguales correspondan más o menos a distancias en el mapa percibidas como equivalentes. Bien. En ese sentido también se han desarrollado distintos espacios de color uniforme en los cuales yo no voy a entrar, simplemente me voy a detener en este que se conoce como CIE Lab, que recomendó la CIE en el año 1976. Aquí, en este espacio de color, ya tenemos una novedad y es que los 3 números que describen
al color, que llamamos L estrella, A estrella y B estrella, ya no son valores triestímulos, es decir, ya no se calculan a partir de un observador, sino que se calculan a partir del observador X y Z, del diagrama 100.1931 o del otro, del de 10 grados. Eso por una parte. La otra novedad es que la relación entre los números que identifican al color L, A y B con los valores triestímulo, que era el fundamento experimental que nosotros tenemos para definir el color, para medir el color, ya no son relaciones lineales. Aquí hay dos funciones porque son más complejas y no vamos a entrar en detalle, pero ninguna de las tres es una relación lineal con lo que son los valores triestímulos, que vuelvo a repetir, lo importante de los valores triestímulos es que es nuestra conexión experimental con lo que podríamos decir la metrología del color. Y además entra en funcionamiento un nuevo término, que es este que aparece aquí como IN, XN, ZN, que serían los valores triestímulos de un objeto de referencia. Generalmente es el campo de iluminación en el cual está presente el objeto. Bien, ¿esto por qué es importante? Pues porque produce una nueva aproximación a la forma en que nosotros tenemos de designar los colores. Si veíamos al principio, hablábamos de la luminosidad o la claridad. Bueno, pues el asterisco que nosotros hemos definido, bueno, no nosotros, la CIA ha definido en el sistema CIELAB, es equivalente a la sensación de cantidad de luz que tenemos cuando vemos a los colores. Podemos definir una cantidad que se llama, se llama cromaticidad AB, que está definida de esta forma de aquí, y que está relacionada con lo que es la saturación, lo que hablábamos al principio de la saturación del color. Y podemos definir otra cantidad que se llama el tono AB, que viene definida de esta forma y que nos identifica cada uno de los tonos que nosotros percibimos en los colores. Por poner de manifiesto el espacio de color que se genera utilizando estos valores de L, de A y de B, pues la L varía entre 100 y 0. 0 sería un valor negro y el 100 sería el color más blanco que nosotros podemos observar. La coordenada B sería es la que regula la cantidad de amarillo y azul, y esto es importante porque un mecanismo de visión del color también influye la diferencia entre canales, y esa diferencia entre canales podría estar relacionada con amarillo y azul, canales visuales, quiero decir. Y por otra parte, la coordenada A pues, representa la cantidad de rojo y la cantidad de verde. Cuando es negativa tiene mucho verde y poco rojo, prácticamente cero rojo, y al revés, cuando es positiva, pues indica que tiene mucha cantidad de rojo y nada de verde. ¿De acuerdo? Y nuevamente esto lo podemos relacionar desde el punto de vista visual con lo que es otro mecanismo de diferenciación de canales que funciona en nuestra visión del color. La forma que tiene esto, si representamos el espacio, como digo, hoy en día ya esto es mucho más fácil, pues es como una gota. O sea, no existen colores en cualquier punto del espacio. Los colores que existen se distribuyen dentro de esta forma geométrica. Por lo tanto, realmente esta aproximación que solemos ver de una esfera no es real. Aquí estoy mostrando ahora también otra cosa, un objeto que también es una esfera que se puede encontrar para la enseñanza del sistema LAB, donde muestra cómo están distribuidos los colores. Pero vuelvo a decir, la representación espacial correcta es esta y no es esta. No en cualquier punto de esta esfera existen colores, aunque por cuestiones didácticas así se presenten. Bien. El modelo CIELAB ya se relaciona muy bien con lo que nosotros, con los atributos perceptivos del color, como veíamos antes. Pero sigue teniendo fallos, ya son fallos de segundo nivel en los cuales yo no voy a entrar ahora. Y ese modelo CIELAB es el germen de lo que hoy en día se conoce como modelos de apariencia. ¿Qué son modelos de apariencia? Pues una generalización de los espacios de color. Realmente el espacio de color que subyace es el X y Z por una parte, porque son realmente la única conexión experimental que nosotros tenemos con los colores, con los valores triestímulos originales. Y lo que pretenden es dar
un valor para los atributos perceptivos del color, esos que hablábamos antes de luminosidad, claridad, croma, saturación, tono y otros más como el colorido y otros que utilizamos en nuestro lenguaje habitual para describir el color, ¿a partir de qué? Pues a partir de los valores triestímulos X y Z. Vuelvo a decir que no tenemos otra cosa que nos relacione el color con la experimentación. A partir de el estímulo de adaptación, es decir, el ambiente cromático en el que estamos observando, puesto que, como veíamos al principio, el estímulo se observa de una forma o de otra, no solo per se, sino del ambiente, dependiendo del ambiente cromático en el que se encuentre, del nivel de luminancia. Acordaros que decíamos también hace un momento que el ojo funcionaba de distintas formas según haya más o menos luz, y de otros factores de observación, de geometrías y demás que nos vamos a considerar por la naturaleza. Bien, el sistema que está en vigor ahora mismo, cuando digo en vigor es recomendado por la Comisión Internacional de Iluminación, es el que se conoce como CIECAM 02. 02 hace referencia al año en que más o menos se acordó, aunque no se publicó en el 02, sino en el 2004, y de ahí se han ido derivando nuevos modelos, pero hasta la fecha no se ha conseguido que ninguno sea aceptado por la comunidad que trabaja en la visión del color y en la medida del color. De hecho, el último que yo soy consciente que se publicó creo que fue el CIECAM 16. Bueno, pues con esto he querido dar una descripción de por qué podemos medir el color, que eso es una forma de referir el color que es universal, que podemos intercambiar de unos a otros y que podemos saber todo de lo que estamos hablando siempre y cuando todos tengamos la misma información. Y también ha quedado de manifiesto que los acuerdos, lo que estamos utilizando hoy en día, es del año 1976, el CIELAB, el modelo de apariencia del color del año 2002. ¿Quiere decir esto que no ha pasado nada desde entonces hasta ahora? Pues no, han pasado muchas cosas. Pues el campo de la investigación en esto, como en otras cosas, cada vez hay más actividad y, por tanto, la imaginación y los medios que tenemos nos van haciendo tener cada vez mayor contribuciones, saber más y poder sacar más aplicaciones. Entonces, pues quisiera dar simplemente unas líneas de cuáles son las líneas de investigación que se están siguiendo hoy en día en relación con esto de la metrología del color, de la representación del color, de cómo nos comunicamos unos a otros el color. Entonces, bueno, pues ya he enunciado un poco antes, el problema del espacio de color uniforme es un problema importante, sobre todo para las aplicaciones industriales. Nos gustaría que siempre que viésemos un número en una aplicación industrial de diferencia de color, ese número fuese significativo de la diferencia de color percibida independientemente del tono de ese color y de la luminosidad o claridad de ese color. Eso de momento no es así. Se sigue trabajando en lo que son los modelos de apariencia y antes he hablado que se hablaba el CIECAM 2016 que se había publicado y que todavía no había sido aceptado, y ese modelo todavía solo contempla lo que es el color, pero no olvidemos que lo que es la apariencia de los objetos es algo más que el color. La apariencia de un objeto viene determinada por el color, por el brillo, por la textura y la translucidez. Entonces, lo que se va buscando es un modelo global de apariencia mediante el cual nosotros podamos describir toda la apariencia visual que tienen los objetos, describiendo pues, sus propiedades perceptivas, brillo, textura, color y translucidez. Ahí estamos todavía bastante lejos porque así como en el color pues existe la relación, las leyes de Grassmann que nos permiten establecer lo que es la relación entre los parámetros físicos y la percepción, la escala visual, lo que es en el campo del brillo, la textura y la translucidez, estas escalas visuales todavía no están definidas, con lo cual el establecer la conexión entre lo que son los parámetros físicos pues, de cada una de ellas y la sensación visual pues, está mucho más atrasada que en el campo del color.
También se sigue trabajando en la definición de un observador patrón. El que tenemos ahora es el X y Z, como decía antes, con sus dos variantes del campo de observación, de detalle o de escena. Pero claro, este observador patrón está muy lejos de lo que es la experiencia de percepción, con lo cual pues hay que estar entrenado para saber que los valores triestímulo 19, 20, 25 corresponden a un color que yo estoy observando o no. En esta línea, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues se está trabajando en la definición de un observador patrón que esté basado en lo que son las respuestas espectrales de los conos, que son las células que son responsables de la visión del color en el ojo. También hace ya años que se propuso un observador patrón, pero no se terminan de aclarar todos los problemas relacionados y por lo tanto todavía no se ha adoptado un observador patrón basado en conos. Esperemos que sea pronto. Tenemos un gran problema con lo que es el comportamiento visual en el rango mesópico, porque nuestra vida cada vez es más compleja y cada vez tenemos mayor número de situaciones en las cuales nos estamos desenvolviendo en el rango mesópico. Por hacernos una idea, el rango de visión mesópica pues era el típico que tenemos al amanecer y al anochecer. Y dura poquísimo tiempo y el número de actividades que podríamos hacer es pequeño. Pero eso ya no es así. Hoy en día hay muchas tareas que se desarrollan en ambientes visuales que tienen poca cantidad de luz y por lo tanto es necesario, es importante determinar cómo es el comportamiento visual en ese rango mesópico, en particular en lo que atañe a esta conferencia, lo que sería la determinación del color o la visión del color. También se está trabajando, y es lo que estamos haciendo nosotros ahora más en el Instituto de Óptica, en lo que es la caracterización y el modelado de propiedades espectrofotométricas de objetos. Es decir, esa E que aparecía en el cálculo de los valores triestímulo, que son los que definen el objeto. Y esto es así porque hasta hace poco tiempo, pues la mayoría de nuestros objetos eran pues de colores relativamente simples. Estoy pensando, por ejemplo, en un coche Ferrari, coche top, que tenía pues un color que lo identificaba, un color rojo, y el coche venía todo entero pintado de rojo. Hoy en día, si buscamos un coche top, posiblemente no tendrá un único color, la pintura, sino que tendrá una pintura que según le dé el sol, según lo observemos, se va a ver de un color o de otro, va a tener puntitos o no va a tener puntitos, va a tener iridiscencia o no. Pues todas esas propiedades hay que establecerlas de forma que tengamos modelos que, conociendo cuál es la estructura, podamos estimar cómo vamos a ver ese objeto o vamos a dejar de ver. En resumen, ¿cuál es el mensaje que yo quisiera dejar hoy? La pregunta, ¿se puede medir el color? Sí se puede y espero que todos los que han asistido al desarrollo de esta conferencia así lo compartan. ¿Cómo se mide el color? Que no olvidemos que cuando hablamos de medir el color lo que estamos diciendo es determinar cantidades de una referencia con la cual nosotros podemos establecer del color que estamos hablando. Bueno, pues eso se mide determinando los valores triestímulos. Para ello tenemos que conocer la curva espectrofotométrica, es decir, la curva física que describe la cantidad de luz que emite en cada longitud de onda el objeto, bien porque la emite propiamente, una fuente primaria, o porque refleja la luz que le llegan de otro, y calcular los valores triestímulo utilizando las ecuaciones que hemos ido mostrando. O bien, si tenemos instrumentos que sean capaces de reproducir esos valores triestímulos directamente y sean capaces de dar el valor triestímulo cuando la radiación, la luz emitida por los objetos incide sobre ellos. Y finalmente, ¿cuál es el resultado que se obtiene como consecuencia de la medida del color? Pues son 3 cantidades en un sistema de referencia o espacio de color. Generalmente hoy en día el más extendido es el espacio X y Z o el espacio LAB, en unas determinadas condiciones de observación.
Bueno, pues finalmente, como no podemos comunicarnos directamente, sí que me gustaría dejar una pregunta en el aire. ¿Quién ha oído hablar del sistema LAB? ¿Quién va a comprar un color, algo que tiene un color característico y lo tiene de ese color, y lo que pide es la especificación universal de ese color? Bueno, no nos conocemos, pero muy posiblemente la respuesta a esta pregunta es que nadie o muy poca gente. De hecho, solo hasta recientemente en algunos botes de pintura no ha empezado a aparecer las coordenadas LAB del color que estamos comprando. Entonces, en esto, como en otras cosas, como pasaba con la luz, compramos las cosas no por lo que tienen en sí, por lo que queremos de ellas, sino por otra serie de circunstancias añadidas. Pues, por ejemplo, cuando las lámparas de incandescencia comprábamos la lámpara por lo que consumía. Evidentemente, hay una relación entre lo que consume, en ese caso, y las prestaciones que da. Pero sería bueno que nos fuésemos acostumbrando a pedir las cosas, a conseguir las cosas, pesando, determinando las prestaciones que queremos de ellas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y estoy disponible para las preguntas que tengáis que hacerme. Muchas gracias. Joaquín, ha sido apasionante. Yo no pensaba que en esto de medir el color había tanto lío, sí. Que era tan difícil, ¿no? Porque, bueno, tú ves, cada uno ve los colores como los ve, ¿no? Y piensa que todo el mundo, de vez en cuando sí que hay alguna discusión con esto es azul, no es verde, no es azul, tal. Bueno, pues te voy a hacer algunas preguntas que han ido surgiendo. Yo creo que la primera te la habrán hecho muchas veces, que es relacionada con una percepción errónea del color, que es el daltonismo, claro, y si se puede corregir, y también la curiosidad es si hay más enfermedades relacionadas con la percepción del color o con la visión del color. Pues sí, el daltonismo es la más común y está relacionada con la ausencia de un tipo de célula en la retina, y por lo tanto la sensación ya se genera de forma defectuosa, digamos, o de forma imperfecta, y llega al cerebro. No obstante, como estamos hablando de una percepción, esa sensación que llega de forma diferente a la que le llega a una persona que tiene los tres conos, el cerebro es capaz de reinterpretarla y, según las condiciones de observación, según las circunstancias y según su historia de educación, puede llegar a interpretar. De hecho, hay muchas personas que son daltónicas y no lo saben hasta que no se enfrentan a una situación en la cual se le presentan colores que no lo pueden relacionar con nada conocido. Y de hecho, curiosamente, hay muchas personas, nosotros hemos conocido muchas personas que trabajan, pues, por ejemplo, pintando piezas que son daltónicos, ¿no? Y cosas así. Incluso ahora, por ejemplo, hay que tener cuidado porque en esto la verdad es que haría falta un poco más de educación, tanto de educación, de formación para las personas que manejan los colores, pues para los libros de texto, o incluso para todos aquellos que diseñan herramientas visuales, para aprender a evitar esos colores que los daltónicos tienen más dificultad en identificar, que además están bien definidos, ¿no? Y evitar esos colores, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora en algunos sistemas de edición de texto nos aparecen las palabras subrayadas de un color u otro, según sea el tipo de fallo que se considera que se tiene, si es un error ortográfico o si es una sugerencia, pues hay personas que pueden confundir alguno de esos colores, ¿no? Con lo cual convendría utilizar colores diferentes para esa tarea. Y existen más. Estos que han preguntado son los más habituales, pero hay personas que no tienen ninguna sensación de color, simplemente es de cantidad de luz. Ajá. Fundamentalmente relacionado con el número de células que le falten en la retina. ¿Y se puede aprender? O sea, ¿el cerebro puede aprender a ver rojo? Ahora hemos oído mucho el tema de la anosmia con esto de la COVID, que a la gente que ha perdido el olfato les reentrenan, le reenseñan a
a oler. ¿Se puede reaprender, o aprender a ver un color? O sea, si tú a un daltónico que no ve un color determinado le dices, este es así, y ¿el cerebro puede modificar la percepción? Sí, lo puede hacer. Lo que tiene que tener es referencias claras de otras cosas. Pues, por ejemplo, la forma. En este sentido es muy importante. Si un objeto tiene un color que es muy característico, ya va a asociar ese color con ese objeto y entonces a través del objeto va a aprender a identificar el color. O sea, el cerebro puede utilizar otras muchas fuentes de información para aprender a ver. Y el problema, como digo, suele... es que de hecho las personas no suelen darse cuenta de que tienen problemas de deficiencia de visión del color, porque están acostumbradas a solventar el problema. No sabemos lo que ven, pero sí que saben desenvolverse e interpretar, ¿no? Y los problemas se presentan cuando llegan a una situación nueva, de la cual no tienen ninguna referencia. Muy bien, tenemos una pregunta de Sara Verpaken que dice ¿cuál es el tipo de equipos que se utilizan para medir el color de forma experimental? Pues hay muchos tipos de equipos, pero un poco era lo que intentaba resumir al final. Hay dos opciones esencialmente. Una es medir lo que se conoce como el espectro, la distribución espectral de la luz que está emitiendo, y a partir, pues eso generalmente con una red de difracción y un sistema de array de detectores se puede hacer, existen otros, pero esta es la mayor parte, y a partir de ahí calcular los valores triestímulos. Y la otra, que era la que se hacía antes cuando no existían los arrays de detectores, los detectores matriciales, pues es intentar reproducir a base de filtros lo que son las curvas de eficiencia de mezcla. O sea, el RGB es el ejemplo más clásico, pero tenía el problema del color negativo, o el X y Z, reproduciendo esos lóbulos que he mostrado de la zona azul, la zona verde y en la zona roja. Y al hacerlo a base de filtros, pues claro, se necesitaban 4 filtros porque hay 4 lóbulos. Muy bien. Estos están limitados a las condiciones de observación. Los primeros, los de array y redes de difracción, pues realmente para cualquier condición de observación van. Muy bien. Ahora has hablado del sistema RGB que todavía se usa porque, claro, yo creo que está en las pantallas y en las televisiones. Eso y hablando de televisiones ahora, toda esta publicidad que nos viene ahora de televisiones, de las LED, de las OLED, etcétera, nos hablan del negro puro, que hay que tener una televisión con negro puro para que se vea mejor, ¿no? Para el contraste. ¿Qué es eso del negro puro? Bueno, eso del negro puro realmente lo que quieren decir es que con esas pantallas se consigue la mínima cantidad de emisión de luz que se ha conseguido hasta la fecha. O sea, todas las pantallas, aunque se le ponga 0 a los canales, emiten algo, y luego además no hay que olvidar la luz que se refleja en las pantallas. Entonces, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de comprobarlo. Sí que es cierto que lo que dicen es eso, es que el negro puro quiere decir que emiten. Cuando no emiten luz, o sea, cuando se le dice a la pantalla que no emita ninguna luz, la cantidad de luz que se emite es prácticamente despreciable. Y por eso le llaman el negro puro, cosa que en otro tipo de pantallas pues no sucede. Siempre queda ahí una iluminación residual que pues limita el rango de color, claro. Muy bien. Y otra curiosidad que surge, que es cómo funcionan los croma del cine, por qué son verdes y no son negros o amarillos. Que suelen ser verdes, ¿no? No sé si los hay de más. Sí, suelen ser verdes. De hecho, uno de los colores que he sacado al principio es muy parecido al cromo. Pues la verdad es que eso no lo sé. No sé por qué suelen ser verdes. Supongo que será porque permiten una mejor combinación de los demás colores, porque se puede restar bien, porque luego se están superponiendo. Pero no lo sé. La razón exacta no la sé. Bueno, la indagaremos por ahí, buscaremos, porque siempre lo ves en verde, ¿no? Sí. Y es raro. Muy bien. Bueno, has hablado de los colores, pero la pregunta es, ¿cuántos colores se conocen? ¿Millones? ¿Hay posibilidad de que surjan más colores que todavía no hayamos visto? O, bueno, supongo que cada uno tenemos una capacidad limitada de ver colores, ¿no? Puede haber millones, pero no los vemos, pero ¿todavía podría haber más? Eso es.
En principio, no, a no ser que nuestro paradigma que conocemos cambie, en principio no hay más. Lo que podemos es que encontremos en la naturaleza algún color que no hemos visto hasta la fecha y que le podamos identificar. Pero lo que es nuestro espacio de color está definido, pues, por ejemplo, con la cota esa que yo mostraba ahí con el cielo. Eso no quiere decir que podamos encontrar ejemplos de objetos concretos que tengan todos y cada uno de esos colores. ¿Cuántos colores? Pues claro, si nos ponemos a hablar de números, el cuántos prácticamente no tiene límite porque depende de la resolución que nosotros vayamos dando al número de cifras con el cual lo expresamos. Si lo expresamos con 10 decimales pues, y variamos un último decimal, pues 10 elevado a 10 serían los colores. Lo que está aceptado es que desde el punto de vista visual somos capaces de discernir alrededor de 5 millones de colores. Por supuesto, esto depende de la persona concreta. No todos tienen la misma capacidad de discernir, no todos han hecho el mismo aprendizaje en lo que es el discernimiento de color y tienen la misma capacidad de interpretación. Pero sí que se suele asumir que alrededor de 5 millones de colores diferentes serían los que seríamos capaces de ver. Esos colores luego hay que realizarlos, o sea, tienen que existir y eso ya pues depende, ¿no? Vamos descubriendo, pues por ejemplo, ahora con los semiconductores tenemos fuentes que nos permiten hacer emisiones espectrales muy estrechas, con lo cual se está ampliando la capacidad de reproducir colores. Pero digamos que desde el punto de vista conceptual, todos los colores los sabemos cuáles son, por decirlo así, puesto que conocemos en el fondo la distribución espectral. Quizás para todos no tengamos realizaciones prácticas hoy en día y eso es lo que sí que va cambiando conforme la tecnología va avanzando. ¿Qué colores somos capaces de realizar? ¿Cuántos somos capaces de realizar? Que es un poco la imagen esa que yo sacaba en el diagrama cromático con los... no sé si se está viendo todavía la presentación en este diagrama cromático, pues según los primarios, los colores de referencia práctica que seamos capaces de generar, de tener, de producir, pues vamos a ir siendo capaces de generar más o menos colores. Siempre lo que hay que tener en cuenta es que solo podremos reproducir lo que esté dentro del área de los primarios que utilicemos como referencia. Lo que esté fuera del área no lo podremos reproducir con esos colores, con esos primarios. Joaquín, preguntar, ¿en qué se basa el código este que usamos de color en las pantallas, en los programas en el Word, en PowerPoint y tal, que sale una almohadilla y un número determinado y eso se da... Yo me sé la referencia de color del logo del Consejo, que es almohadilla AF061F. ¿Eso a qué hace referencia? ¿Qué código es? ¿Es alguno de los que nos has comentado o es propio de Microsoft o cosas así? Sí, es propio, no es ninguno de los que he comentado. En la identificación, digamos, en la forma de transmitir el color, hay dos líneas, por decirlo de alguna forma. Una es esta que yo he hablado, que es la que se conoce como colorimetría, es decir, medida del color, y hay otra que se le suele llamar como especificación del color, y que en el fondo es tener un catálogo de colores lo más amplio posible y entonces identificar el color que yo quiero con el catálogo. Claro, generalmente lo ideal sería que el catálogo contuviese todos los colores que yo puedo imaginar, pero eso no es así porque los catálogos son limitados, ¿no? Sí. Entonces, esta segunda línea es la que pertenece esta fase de ahí. Ahí el más conocido es el sistema Munsell, pero luego hay muchas áreas de actividad económica, pues como por ejemplo la impresión, que tienen sus sistemas propios de especificación, las tintas tienen su sistema propio de especificación y esos son, por comparación, con un catálogo. El catálogo está construido con unas reglas y con esas reglas es como se compone esa referencia. Pero en el fondo eso es una especificación, no es una medida del color, sino una comparación con un color que está en un catálogo. Muy bien. Wilfredo Durán pregunta, quizás esta es más psicológica que otra cosa, dice, ¿por qué se usa el color rojo en los semáforos y en las luces traseras de los automóviles y por qué no el azul, por ejemplo? O otra. Supongo que tiene que ver más con el susto, ¿no?
Pues eso, ahí la verdad es que cuando entramos en interpretaciones psicológicas hay muchas versiones y yo además no me considero una persona con autoridad porque no he leído lo suficiente para ello. Lo que sí que dicen, es, por lo menos lo que yo más he oído, es que el color rojo lo tenemos asociado al fuego y el fuego desde muy al principio es como una señal de peligro, ¿no? Y de ahí, esa es la teoría que yo he oído como más extendida. Por otra parte, los colores azules, ya aprovecho para comentarlos, es que en la naturaleza son muy escasos y de hecho hemos tenido un premio Nobel hace relativamente poco porque ha sido el descubridor del LED azul, que es el que ha sido capaz de lanzar los LED en el campo de la iluminación. O sea que el color azul es muy complicado de reproducir. Ahora ya no para nosotros por los LED, pero hasta hace poco sí que lo era. Pero esos generalmente suelen ser más convenios que otra serie de cosas. Hay quien intenta darle, por supuesto, significados para que los convenios sean más fácilmente asumibles, pero no siempre hay hipótesis que sean plausibles. Ignacio Madero pregunta que cuando hablamos de color, ¿qué significa el término gamma? Supongo que se refiere a lo que son las pantallas, ¿no? de reproducción del color. Entonces, eso está relacionado con que esto que yo hablaba antes en el sistema LAB, que el parámetro que indica la cantidad de luz no está linealmente relacionado con lo que es la cantidad de luz física, que podríamos decir, la luminancia del estímulo, ¿no? Entonces, para relacionar el color, la cantidad de luz que se percibe de una pantalla con la cantidad de luz que el dispositivo físico concreto está emitiendo, se utiliza ese parámetro gamma, que es un parámetro de una función potencial que se utiliza para igualar las dos. Y Ana Sabando pregunta que por qué los arcoíris tienen los colores que tienen y siempre son los mismos. Los colores es porque es la composición espectral en la que es, o sea, el Sol emite en todas las longitudes de onda y por lo tanto, pues cuando vemos un arco iris, que es la descomposición de la luz solar, pues están todas las longitudes de onda así. Si tuviésemos una fuente, pues por ejemplo, antes cuando en las calles había lámparas de mercurio y se hacía una fotografía, pues lo que nosotros veíamos como blanco se observaba más como verdoso, pues porque el verde tenía mucha fuerza ahí, ¿no? Y si hoy en día, por ejemplo, si se toma un CD todavía de esos que tengamos en casa y se miran a las fuentes de luz a través del CD, el CD funciona como un elemento de dispersión y se pueden observar los componentes que tiene la luz. Entonces, si miramos al Sol, pues estarán todos los colores porque el Sol emite en todos los colores. Si miramos, por ejemplo, una fuente LED, pues veremos que hay una línea azul intensa, que es la que está emitiendo el LED, y luego una banda pues más o menos amarillenta, rojiza, verdosa, según el tipo de LED, que indica que está emitiendo en esas longitudes de onda, y digamos un agujero espectral entre ese azul y esa banda, ¿no? Si mirásemos a un fluorescente, lo que es un tubo fluorescente, una lámpara compacta, pues lo que veríamos serían unas líneas azul, verde, que son como muy intensas, y luego pues un continuo de color que corresponde al fósforo, a lo que está emitiendo. Entonces, eso es característico de la fuente de luz. Si la fuente de luz emite en todas las longitudes de onda, pues nosotros vemos todos los colores. Si la fuente de luz no emite en todas las longitudes de onda, pues vemos los colores que emite esa fuente de luz. Fenomenal. Has hablado ahora, no tiene relación con lo que has comentado de lo de las bombillas de mercurio, las luces de mercurio, pero ¿por qué cuando ciertos aparatos y eso envejecen empieza a verse más verdoso? Porque es muy común el que, bueno, cuando una pantalla vieja o, bueno, no hablo de aquellas de fósforo verde que nos volvían locos, pero sí que empieza a verse como más verdoso. ¿Eso es porque en el espectro estas lágrimas que nos has enseñado, estas suelas de zapato tienen mucho más verde y se va moviendo? No, generalmente son procesos de envejecimiento que no son uniformes espectralmente. Entonces, pues generalmente para las longitudes de onda cortas, como las emisiones suelen ser más escasas, pues el envejecimiento se nota más que para las longitudes de onda verde. También un poco es lo que dices.
los cambios en el verde somos como más sensibles, mientras que los cambios en el azul son como menos sensibles, por esto que decía que estamos viendo de la suela, ¿no? Se necesita un cambio más profundo para notarlo en algunas ocasiones. Pero en las pantallas generalmente lo que suele pasar, el problema es el envejecimiento de los dispositivos que emiten la luz. Muy bien, pues la última pregunta es, has hablado mucho de la importancia de la medida del color en la industria, ¿no? Yo entiendo que es muy importante en las pinturas. Alguien comentaba aquí en el chat que si con Lab se podía diferenciar el amarillo limón del amarillo Springfield, pero es que no sabemos qué es el amarillo Springfield. Yo no lo sé. Entonces supongo que con el método Lab se podrá diferenciar. Pero bueno, entiendo el tema de pinturas, de colores de coches, que tiene relación con las pinturas, incluso yo, bueno, pues en tema de azulejos, que la variabilidad de las materias primas, pero ¿qué industrias son más dependientes, aparte de estas, si hay más, de la medida del color, que son importantes para esas empresas? Pues digamos que están las clásicas, todas las que tienen, digo clásicas porque tienen una actividad a lo largo de más tiempo, ¿no? Pues eso, y ahí están las pinturas, las tintas, pues las cerámicas, como acaba de decir, todo lo que hoy en día el mundo de la pintura no es solamente aplicar una pintura, sino que muchas veces es depositar láminas sobre fondos, o sea, todo ese tipo de industria que podríamos decir así, lo que es la apariencia, pues tiene que ver, ¿no? Los cosméticos. Los cosméticos, además, hoy en día, curiosamente, se está avanzando mucho en lo que es el empaquetado del cosmético, ¿no? Como signo de calidad y de diferenciación, de forma que uno se identifica con el empaquetado y ya sabe lo que hay dentro, ¿no? Una identificación del empaquetado con el producto. Pero también hoy en día tiene mucha importancia todo lo que es la reproducción informática del color. Y eso viene dado por todo lo que es el comercio electrónico. O sea, nos estamos acostumbrando a comprar de todo a través de Internet. Entonces, lo que al principio en la reproducción, por ejemplo, en el mundo de los juegos de ordenador, era crear escenas que fuesen atractivas, que tuviesen colores agradables o desagradables según la intención del juego, hoy en día ya no es solo eso, sino que tiene que ser situaciones que sean fidedignas de los objetos, porque si yo me compro unos zapatos pensando en que son de un color porque lo he visto en la pantalla y luego me llega un zapato a casa que es de otro color diferente, pues no lo voy a querer. Entonces, digamos que además de las industrias clásicas de las que hemos hablado, esto del color ha cogido un nuevo impulso por todo lo que es la reproducción informática, todo lo que es la reproducción de comercio electrónico y la generación de movimiento económico en torno a las pantallas. Pues qué interesante. Joaquín, esto ha sido un broche de color, ¿no? De oro, un broche de color al ciclo y bueno, yo estoy fascinada con esto de la medida del color y la importancia que tiene. No tenemos más preguntas, así que bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, por cedernos tu tiempo esta mañana de domingo y agradecerte que hayas estado aquí, que nos has dado una charla súper interesante, para mí muy novedosa, muy diferente, porque hay otros temas que conoces más, pero me ha resultado muy novedosa. Yo creo que ha sido de muchísimo interés para nuestra audiencia y nada, agradecerte tu disponibilidad y agradecer al museo, que creo que está mi tocaya Marina por ahí para despedir el ciclo, porque nos vamos de veraneo, pero volveremos después del verano. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a vosotros. Hola, Marina. Buenas, hola Joaquín, muchísimas gracias. Ha estado fascinante tu intervención, ha sido muy, muy, muy interesante y gracias, Marina. Bueno, pues eso, juntas, si te parece, ahora estamos las dos juntas, vamos a cerrar igual este curso, ¿verdad? Este ciclo tan especial que hemos vivido, este curso de Ciencia en Primera Persona. Si me permites, me gustaría agradecer, bueno, en primer lugar, a todos los investigadores, a todos los ponentes, ¿no?, que han hecho posible este ciclo, ¿no?, y que haya sido tan interesante y tan completo. Y también, bueno, por supuesto,
bueno, pues a las personas que técnicamente lo han hecho posible, ya que ha sido pues es un ciclo muy especial para nosotros, el primero que hacíamos completamente online, ¿no? Me gustaría no olvidarme a nadie, pero bueno, hablar de Sonia, de Lucía, de Nacho y del resto del equipo de la productora, que son quienes bueno, pues nos han realizado en todo momento estas retransmisiones. También a mis compañeros del museo, a Ana, a Emilio, a Isabel y al resto de las personas del museo que domingo a domingo han hecho posible que esto funcionara también, ¿verdad? Y, por supuesto, Marina, a ti, a la Dirección Institucional del CSIC, que sois quienes nos proporcionáis acceso a todas estas, a este catálogo tan interesante, ¿no?, de nombres de investigadores, y que también, por supuesto, aquí has estado tú todas y cada una de las conferencias, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si pasarte un poco la palabra y entre las dos, ¿no?, pues emplazar al nuevo ciclo. Al curso que viene. Pues sí, nada, yo reitero el agradecimiento a la parte técnica, ha sido un placer trabajar con ellos, a vosotros por la disponibilidad, por todo lo hemos tenido fácil a pesar de la complicación del año, porque bueno, ha sido muy profesional todo, yo os lo agradezco. A mi gente de la delegación, yo también somos muy poquitos, pero se encargan de la difusión, de que no se olvide mandar un correo, de actualizarlo en la página web, pues ellos también tienen su parte de merecido agradecimiento. Y pues sí, emplazarnos para octubre, estamos ya trabajando, no nos dejamos un momento, ya se está mirando qué posibles conferencias, tenemos ya un calendario de fechas, como siempre los domingos por la mañana, ¿verdad, Marina? Y bueno, ya se anunciarán con las conferencias, las tenemos ahí, se está mirando qué investigadores pueden unirse al ciclo, y yo espero veros en octubre. Eso sí, espero veros en el museo, aunque se haga un formato mixto o lo que sea, pero yo creo que la interacción es muy importante y que si podemos, si las cosas como parece mejoran, irnos al museo a hacerlo. Así es, ¿verdad? Eso es lo que estamos mirando. Ojalá sea así, estaremos en octubre en el museo y habremos aprendido tantísimo, ¿no? Nos hemos graduado ya en retransmisiones, con lo que incluso queremos ser capaces de hacerlo por las dos vías, ¿verdad? Así que nada, bueno, pues por tanto a través del CSIC como a través del museo, os mantendremos informados de, bueno, pues cuando empiece el próximo ciclo y cómo lo celebraremos, ¿vale? Fenomenal. Pues muchísimas gracias a vosotros, a la productora, a Joaquín Hoy, a todos nuestros ponentes de este ciclo, y nada, buen verano y a disfrutar, y nos vemos. Y hay que seguir teniendo cuidado, pero disfrutar todo lo posible. Y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.